Les acercamos a este video tutorial para explicarles un caso práctico de aplicación y uso combinado de indicadores y benchmark, de los cuales hemos explicado su funcionamiento en los anteriores videos disponibles en la wiki. En este caso, hablaremos sobre el dimensionamiento de la flota, entendiendo por esto a la correcta definición de la cantidad de montacargas necesarios para nuestra operación, en base a las mediciones de uso que podemos encontrar en SmartLift. Este dimensionamiento puede llevarse a cabo considerando hasta 3 variables. La primera y más básica es en base a la cantidad de horas en las que los montacargas están encendidos, entendiendo que si un montacargas está apagado, claramente no será productivo. Pero también podremos realizar un dimensionamiento avanzado de flota considerando además las horas de movimiento o marcha y las horas de carga, caso que veremos en un segundo video tutorial. En este primer video expondremos un ejemplo de dimensionamiento básico, es decir, considerando las horas de encendido de los montacargas durante 2 meses distintos para observar las posibles conclusiones que podremos obtener del análisis de datos. Lo primero que realizaremos será generar el indicador de productividad horas de contacto. La configuración del indicador será realizada de manera tal que éste nos dé información sobre el pico de uso máximo durante el día para entender cuál es la necesidad real de montacargas en el momento de mayor demanda. Por lo tanto, configuraremos el indicador para todas las máquinas durante un mes ya cerrado, agrupando por hora y ordenando por métrica ascendente con un formato de gráfico lineal. El gráfico que veremos en pantalla nos mostrará entonces cuál es la hora del día en la que existe mayor demanda de montacargas. Si tomamos este dato y lo dividimos por la cantidad de días trabajados en dicho mes, obtendremos una referencia de la cantidad de montacargas que deberían estar operando durante esa hora del día para cubrir la demanda. En este caso, las 194 horas de uso acumuladas en la hora 6 del día, divididas por los 27 días trabajados en el mes, nos da un total de 7,18 horas, o, según el dato que estamos buscando, 7,18 montacargas operativos en ese momento. Entonces, si consideramos que en el momento del día en el que mayor demanda de montacargas tenemos, podríamos cubrir la operación de manera holgada con 8 montacargas, quiere decir que en esta flota compuesta por 9 montacargas está sobrando 1. Podemos repetir el mismo cálculo con el mes anterior para confirmar nuestra sospecha, y en este caso encontramos que nos indica que incluso son 3 las máquinas que nos sobraron. Esto puede ocurrir si comparamos un mes de alta producción contra uno de baja producción, por lo que recomendamos realizar estos cálculos con los datos de los meses de alta producción. Si bien este cálculo rápido nos puede dar una referencia aproximada, para ajustarnos más a la realidad, deberíamos entender esta situación de la misma forma, pero diferenciando nuestros procesos, es decir, diferenciando los picos de operación por flota. Si aún no tienen configuradas las flotas, les recomendamos que realicen esta división desde configuración, logística, flota, para obtener información más precisa. Para ello, lo que haremos es generar el mismo indicador, pero en formato de tabla pivot, configurando la tabla de la siguiente manera: tiempo acumulado en horas a valores, hora a fila y flota a columnas. Ordenando las columnas de mayor a menor en cada flota, podremos identificar rápidamente cuál es el pico de operación para cada proceso y repetir los cálculos para entender cuántas máquinas nos sobran en cada flota. Por ejemplo, en este caso, tendríamos perfectamente dimensionada la flota 1, pero en la flota 2 nos estaría sobrando al menos un montacargas. Ahora que ya sabemos cuántos son los montacargas que realmente necesitamos para cubrir la demanda de trabajo, lo que podemos hacer es restringir el uso de los montacargas que están de más, dejándolos por ejemplo apartados en el taller de mantenimiento y solicitando soporte Geomob que se genere una empresa de backup donde migrar estos montacargas para que no afecten a las métricas del resto de la flota. Podrán solicitar también la activación de restricción de uso por operador, para que solamente una llave, por ejemplo la del técnico de taller, pueda operar el montacargas y no correr el riesgo de que un operador lo utilice y eche a perder la prueba. De esta prueba podremos observar 2 variables para llegar a la conclusión final. La primera es si la operación se vio realmente afectada por la falta de estos montacargas apartados. Y la segunda es observar en benchmark la evolución del KPI de horas de ignición, en el cual podremos encontrar
que la cantidad de horas por máquinas aumentó, indicando que a raíz de no contar con montacargas extras, los montacargas fueron más productivos y en consecuencia se redujeron los movimientos o usos ociosos. Esperamos que este video tutorial les sea de mucha utilidad y los invitamos a ver el segundo video de dimensionamiento, donde se expone un caso de dimensionamiento avanzado considerando la marcha y la carga. Ante cualquier duda, pueden ingresar a la wiki y ver este tutorial las veces que lo necesiten o en posterior instancia comunicarse con soporte@geomod.